Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar un poco sobre el capítulo de la promoción de la paz dentro de la doctrina social de la Iglesia. La paz es más que un don, es un atributo esencial de Dios y Dios en su creación nos llenó de ese atributo. La paz en la creación es el reflejo de la gloria divina, aspira a la paz. Dios crea todas las cosas y todo lo creado forma un conjunto armónico, bueno en todas sus partes. La paz se funda en la relación primaria entre todo ser creado y Dios mismo. La paz y la violencia no pueden habitar juntas. Donde hay violencia no puede estar Dios. La paz genera fecundidad, genera bienestar, prosperidad, genera una sensación de alegría y donde no hay temor. Dios crea todo bueno. La paz es fundamento de Él. De ahí que en la ausencia del temor tenemos una alegría profunda y por eso a Cristo se le llama príncipe de la paz. La palabra hebrea shalom, en el sentido etimológico de entereza, expresa el concepto de paz en la plenitud de su significado. Jesús es nuestra paz. Él ha derribado el muro de la enemistad entre Dios y los hombres. San Pablo indica la razón fundamental que impulsa a los cristianos hacia una vida y una misión de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es el fruto de la justicia y la caridad. La paz es un valor y un deber universal. Halla su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad, que tiene sus raíces en Dios mismo, fuente primaria del ser, verdad esencial y bien supremo. La paz no es simplemente la ausencia de la guerra, se funda en una correcta concepción de la persona humana y requiere la edificación de un orden según la justicia y la caridad. La paz es fruto de justicia. La paz deja de existir cuando la convivencia no está orientada en el bien común, en el buscar el bien de todos. Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, pueblos y naciones, resulta esencial la defensa y promoción de los derechos humanos. La paz también es fruto de amor. El mundo actual necesita también el testimonio de profetas que no son armados, de profetas sin armas, desafortunadamente los cuales son ridiculizados con sus mensajes de paz, época tras época. El fracaso de la paz, por lo tanto, es la guerra. No representa la guerra jamás un medio idóneo para resolver los problemas que surgen entre las naciones, porque genera nuevos conflictos, violencia y mucho sufrimiento, amenaza el presente y pone en peligro el futuro de la humanidad. La guerra es el fracaso de todo auténtico humanista. Las organizaciones internacionales y regionales son de suma importancia, ya que deben ser capaces de colaborar para hacer frente a los conflictos y fomentar la paz, instaurando relaciones de confianza que hagan impensable el recurso de una guerra y aún aludiendo al principio de legítima defensa en los casos, por ejemplo, de genocidio, en el cual una etnia es perseguida simplemente por el hecho de pertenecer a una etnia específica o por su raza. Cuando salen estos casos, es imprescindible que se respeten los derechos humanos, aún teniendo el derecho a la legítima defensa. Las relaciones internacionales nos invitan, la comunidad internacional, a seguir los derechos universales para garantizar que no se vayan a violar ninguno de los derechos de las personas involucradas. Es por tal motivo que bajo la legítima defensa se tiene el derecho de defenderse cuando la soberanía de un Estado está siendo puesta en riesgo o está siendo atacada. Tenemos también
otro caso cuando se puede ir a una guerra. Y en ese caso es cuando los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crean conveniente para prevenir un futuro ataque en el caso de armas nucleares o un desarme. Sin embargo, bajo estas condiciones y aún con el derecho que tienen bajo la comunidad internacional, se debe de defender los derechos de las personas, las cuales son las más afectadas. Por ejemplo, el caso de los refugiados. Los refugiados son los más amados, de las personas más amadas por la Iglesia, ya que llevan mucho sufrimiento. Han perdido su casa, muchos de ellos han salido de su estado y se quedan vagando tratando de conseguir ser refugiados en otros países. Es por eso que la Iglesia, no solamente material, sino espiritualmente, ve por ellos. Las organizaciones internacionales y regionales deben ser capaces de colaborar para hacer frente a los conflictos y fomentar la paz. Los estados tienen la obligación de hacer todo lo posible para garantizar, no solo en su propio territorio, sino en todo el mundo, los derechos de las personas. Para mantener la paz, tenemos que promover los derechos humanos universales, aún y como motivo mayor, como miembros de una sociedad internacional y de la Iglesia. La Iglesia promueve la paz. De ninguna manera está de acuerdo con el terrorismo. De ninguna manera y ninguna religión debería promover un ataque en el nombre de Dios. De ninguna forma. El pensamiento de la Iglesia es un pensamiento de paz, de amor. Es un evangelio de amor. El evangelio que trae, que busca la paz. Por tal motivo, bajo circunstancias de fuerza mayor, siguiendo a las leyes internacionales, cuando haya responsables y cuando exista el derecho de legítima defensa, las Fuerzas Armadas de cada estado deben estar sujetas a derecho. Los militares son plenamente responsables de los actos que realizan. Es por eso que deben también ellos ser sujetos a derecho. No se debe permitir la violación a los derechos humanos. No se debe permitir la violación de los derechos de personas o pueblos. No se justifica de ninguna manera en un acto de guerra o con motivo de obediencia a órdenes superiores la violación de los derechos humanos. El derecho al uso de la fuerza en legítima defensa está asociado al deber de proteger y ayudar a víctimas inocentes. Cuando hay un caso de desarme, en el caso de desarme deben ser sustituidas por medidas concretas al desarme y basadas en diálogo y la negociación multilateral de los estados involucrados. También está en el caso de la limpieza de campos minados, donde se debe promover una eficaz cooperación, incluida la formación técnica en los países que no disponen de medios propios aptos para efectuar esta urgente labor de sanear sus territorios y que no están en condiciones de proporcionar una asistencia adecuada a las víctimas de las minas. La Iglesia, como les había comentado, condena todo tipo de terrorismo. No debemos predicarlo, mucho menos tolerarlo. ¿Cuál es la aportación de la Iglesia a la paz? La Iglesia, en efecto, es en Cristo, sacramento, es decir, signo e instrumento de paz en el mundo y para el mundo. La Iglesia promueve la unidad de los cristianos y una fecunda colaboración con los creyentes de otras religiones. Las diferencias religiosas no pueden y no deben constituir causa de conflicto. La búsqueda común de la paz por parte de todos los creyentes es un decisivo factor de unidad. Debemos hacernos partícipes de su preocupación por el restablecimiento y la consolidación de la paz
destacando en particular la función del derecho. La Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. El peso del pasado, que no se puede olvidar, es muchas veces difícil. Puede ser aceptado en presencia de un perdón recíprocamente ofrecido y recibido. Se trata de un recorrido largo y difícil, lo sabemos. A veces es muy difícil las situaciones por las que hemos pasado o por las que han pasado personas que no pudiéramos ni siquiera imaginar. Sin embargo, es el único camino y no es imposible, podemos lograrlo. El perdón, la reconciliación, para que pueda darse la paz. El perdón recíproco no debe anular las exigencias de la justicia, ni mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad. La justicia y verdad representan en cambio los requisitos concretos de la reconciliación. Es necesario promover el respeto del derecho a la paz. Este derecho favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración, con vistas al bien común. La oración es el medio por el cual luchamos por la paz, ya que abre el corazón no solo una profunda relación con Dios, sino también al encuentro con el prójimo, inspirado por sentimientos de respeto, confianza, comprensión, estima y amor. La oración litúrgica es la cumbre a la cual tiende la actividad y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, en particular la celebración eucarística, fuente y cumbre de toda vida cristiana, compromiso cristiano por la paz. Las Jornadas Mundiales de la Paz son celebraciones de especial intensidad para orar un mundo de paz. El Papa Pablo VI las instituyó con el fin de dedicar a los pensamientos y a los propósitos de la paz una celebración en particular en el día primero del año civil. Los mensajes pontíficos para esta ocasión anual constituyen una rica fuente de actualización y desarrollo de la doctrina social e indican la constante acción de la Iglesia en favor de la paz. La paz no se separa de los deberes de justicia. Les quiero dejar con una cita bíblica en Juan 14:27, que nos dice: les dejo la paz, les doy mi paz, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Palabra de Dios. Dios nos invita a tener paz en estos momentos en los que habemos personas que hay veces que tenemos miedo en nuestra humanidad. ¿Qué va a pasar? No puedo salir, situaciones nuevas. Sin embargo, Dios nos está diciendo que nos dejó la paz que el mundo no entiende, que no pueden entender. ¿Por qué estás en paz y no sales? ¿O por qué tienes esa paz, no tienes miedo? La paz va muchísimo más allá que el miedo. Es capaz de vencer el temor. Echa fuera el temor, nos da el amor a Dios, el saber que en ningún momento estamos solos, que en ningún momento Dios nos ha abandonado, que nos deja esa paz, este regalo tan grande, que aunque estén pasando situaciones, nos da paz para afrontarlas. La paz, como decía ahorita el capítulo de la doctrina social, no nos está limitando, ¿verdad?, a la justicia, no nos limita a buscar soluciones, pero nos promete una paz que va muchísimo más allá de cualquier cosa. Es nuestro deber como ciudadanos, es nuestro deber como creyentes, el fomentar la paz, el buscar soluciones, el hacer, pero sobre todas las cosas, el orar, el tener fuerzas para poder luchar, para poder hacer, para poder promover la paz, esa paz que el mundo no entiende. Que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga.